Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüit, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro tiempo de la Biblia en casa. Hoy continuamos con nuestras lecturas en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Y quiero comenzar entonces poniendo este tiempo en las manos de Dios, orando, para que el Señor sea dirigiéndonos. Recuerda que hoy, jueves, yo voy a facilitar este espacio más que dar grandes explicaciones. Tú vas a ser el que vas a responder las preguntas y tú vas a dirigir este tiempo solo con tu familia. Así que busca lápiz, busca papel, busca tu guía de lectura de la Biblia, abre tu Biblia en Lucas 7 y empezamos orando. Padre eterno, Señor, en esta noche nos acercamos a ti, Señor, deseosos, Señor, que tu palabra nos hable. Necesitamos, Señor, escuchar el Evangelio y solo podemos conocerte y escuchar el Evangelio en las Escrituras. Así que te pido, Dios, que te reveles a nosotros a través de estas líneas que vamos a leer, que puedas llevarnos a entender el texto sagrado, pero también a cambiar nuestra vida, a acercarnos a ti, a tomar decisiones que te honren. Bendícenos, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero leer para ustedes la porción de hoy. Y es Lucas capítulo 17, los versos que van del 18 al 35. Dice así en la Reina Valera 60. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó a Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Vamos a tomarnos un par de minutos
2 minutos para que puedas repasar esta lectura, puedas releerla, volver a puntos que te llamaron la atención, y así podemos continuar nuestro tiempo de estudio de la Biblia. Entonces, 2 minutos. Muy bien, comenzamos entonces así nuestro tiempo de observar, entender y poner en práctica. Y antes de pasar a las preguntas de observar, quisiera dar un poco del contexto que te va a ser útil. Recuerda, en primer lugar, que Juan manda a llamar a los discípulos y los envía porque está en la cárcel. Eso te va a ayudar para entender un poco el contexto. En el capítulo 3, verso 20, se recuerda que Juan fue encarcelado, todavía está en prisión y tiene dudas. Jesús sigue en su recorrido de sanaciones, milagros. De hecho, en este pasaje lo encontramos en esa función, sanando, trayendo bendiciones a la vida de las personas. Ese es el escenario en el que ocurre toda esta escena. Hay diversos personajes, los más importantes son Jesús y Juan el Bautista. Recuerda que en un momento, cuando salgan esas 6 preguntas para observar, la idea es que tú intentes responderla. No necesitan ser respuestas muy profundas o muy exactas históricamente. Lo importante es que te puedas reconocer qué está pasando en el texto, quiénes están implicados en ese texto y qué cosas llaman la atención, en este caso desde el punto de vista de teología, de doctrina, que son las palabras claves. Por ejemplo, aquí la figura de Juan como profeta es importante, el reino de Dios también es importante, y sobre todo el rol de Jesús como aquel que había de venir, que es la pregunta que le hace Juan el Bautista a través de sus discípulos. Entonces, tómate unos minutos para que respondas las preguntas que van a aparecer a continuación.
Y bien, volvemos de nuestro tiempo de observación sobre el texto. Espero que hayas sacado muchas cosas importantes que puedas tener en consideración para lo que va a venir a continuación. A mí me pareció muy importante para notar en este texto, pensar en cuál es el ambiente que estaba ocurriendo. Juan está preocupado, tiene dudas y por eso pregunta. Ahí quizás él está anticipando el fin, pero eso lo vamos a ver en un momento, cuando continuemos con la siguiente etapa, que es entender. Para entender, recuerden que podemos formular algunas preguntas que a nosotros nos llamen la atención del texto. Podemos ponernos en la posición, en los pantalones o los zapatos de los protagonistas o de los principales protagonistas de esta historia, y luego intentamos responder estas preguntas para luego que has hecho todo este ejercicio puedes tener más facilidad para de encontrar cuál es la idea principal o la idea central del texto. Entonces, nuevamente, quiero dejarte en unos minutos para que formules tus preguntas y puedas intentar llegar a la idea central del texto. Así que tómate tu tiempo mientras suena la música y responde a las preguntas.
Muy bien, volvimos. Quisiera compartirte un par de preguntas que me vienen a la mente y me vinieron, y una es: ¿por qué Juan el Bautista duda de la identidad de Jesús? Juan el Bautista lo bautizó y oyó la palabra: tú eres mi hijo amado, sobre quien tengo complacencia. Jesús, Juan el Bautista fue testigo, fue el que bautizó a Jesús. Oyó la voz, y creo que eso no pasaba en todos los bautizos que hacía Juan. Sin embargo, en este momento, parece que tiene una duda. ¿Y quién eres tú? ¿Eres el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Me parece que Juan el Bautista empezó, al igual que muchos de los personajes que aparecen en los relatos de este evangelio, empezó a tener dudas si Jesús era realmente el Mesías, y creo que es porque había una diferencia entre lo que ellos pensaban que era un Mesías y lo que Jesús es como Mesías. Esa fue una pregunta que me surgió. Acabo de dar un poco la respuesta, y creo que en algún momento todos hemos pensado y hemos querido que Jesús se comporte de una manera diferente a la que es en realidad. Queremos que se comporte en una manera más a nuestra medida que a lo que Él realmente es. Creo que el texto va en esa dirección, al mostrarnos que Jesús es Dios, es el Mesías, pero lo es a su manera, de una manera diferente, no de la manera política, poderosa, de bienestar que estaban esperando. Es interesante que la respuesta de Jesús a esa pregunta de ¿quién eres tú si hemos de esperar a otro? Es: miren lo que estoy haciendo, miren lo que está pasando y saquen sus propias conclusiones. De hecho, aparece al final del verso 35, más la sabiduría justificada por todos sus hijos. La respuesta se da con las obras, el testimonio de vida. Eso es básicamente lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Lástima que no podemos escucharnos. Bueno, los martes sí lo podemos hacer y podemos escuchar qué piensas tú como idea central del texto, qué preguntas hiciste, cómo te ubicaste y piensas como los personajes. Aquí no lo podemos hacer, pero espero que Dios te haya mostrado cosas maravillosas dentro de este texto. Vamos a pasar ahora a la parte más importante de todos estos tiempos de lecturas de la Biblia, y es poner en práctica. Esto es lo que hace que el Evangelio tenga vida, tenga sabor y tenga significado para nosotros. Y esto es en cierto modo lo que cumple lo que aparece aquí, más la sabiduría justificada por todos sus hijos. Esto es lo que hace que la sabiduría de Dios se muestre y se justifique en nosotros. Presta atención a la música y piensa en esas 5 preguntas que nos ayudan a poner en práctica el Evangelio y el texto que hemos leído.
ya casi estamos terminando. Hay algunas preguntas importantes en esto que nos hacen reflexionar en cómo los pasajes que estamos leyendo afectan nuestra relación con Dios y con otros. A mí en lo particular, y quiero compartirles esto, este pasaje me hace detenerme y pensar un momento qué estoy esperando de Dios y de Jesús. ¿Qué estoy esperando? ¿Yo le estoy imponiendo mis expectativas a Dios o estoy siendo obediente? Estoy empezando a preguntarme, ¿eres tú el Dios que debería ser? ¿Eres tú, Jesús, el Rey del universo? ¿O debo esperar otro más a mi medida, más conforme a mis emociones, mis sentimientos? A veces nos desilusionamos y entramos en duda porque vemos a Dios obrando de maneras que nos son muy, muy difíciles de entender. Esa fue una de las aplicaciones que el texto dejó para mí. ¿Cuáles dejó para ti? ¿A qué te invita este texto? ¿Qué verdades te está mostrando? ¿Hay algo por lo que debes darle gracias a Dios? Piensa en esas preguntas, responde esas preguntas y terminemos en oración, confesando, adorando, suplicando y agradeciendo. Padre eterno, Señor, quiero confesarte que a veces en mi vida yo dudo de ti porque siento que no estás haciendo lo que yo creo que tú deberías hacer. Y pienso que tú deberías hacer cosas a mi favor, más cosas a mi favor, más cosas conforme a mis expectativas. A veces, Señor, tengo que confesar que la gracia, especialmente cuando derramas tu gracia hacia aquellos que no se la merecen, me desconcierta tanto, me confunde tanto, Señor. Por eso, Señor, en esta noche te pido que me hagas más humilde y fiel para escuchar lo que tú quieres hacer en medio de nosotros, en medio de mi iglesia, en medio de mi familia, en medio de mi barrio. Y ayúdame a aceptarlo, aunque no me agrade, aunque me confunda, aunque parezca un disparate. Y sé que eso, Señor, me va a llevar a adorarte, a reconocer que eres el Dios soberano. Tú tienes el control, Señor. Tú no eres un charlatán que vas diciendo cosas que nos agradan. Tú vas obrando con poder en medio de nosotros. Por eso te adoro, Señor. Porque tú eres el primero que nos enseña a dar ejemplo. Porque tú diste el ejemplo encarnándote, haciéndote hombre, para vivir en medio de nosotros y mostrarnos tu amor. Te suplico, Señor, que nos des paciencia, Señor. Quita ese espíritu de crítica que aparece al final de este pasaje, Señor. Ese espíritu que critica si eres muy severo trayendo juicio, que critica si eres muy blando derramando gracia sobre los que no nos caen, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y no ser tan criticones. Porque a veces, Señor, confieso, criticamos si vemos, Señor, que tú derramas tu juicio, tu disciplina sobre nosotros o sobre alguien al que nos cae bien y decimos que está siendo injusto, que no nos estás dando oportunidades. Pero luego, Señor, cuando vemos que a esa persona que no nos interesa o no nos cae bien, tú le muestras tu gracia y lo prosperas, ahí decimos que eres un Dios muy blando, que no eres justo, que no castigas como debe ser. Perdónanos, Señor, porque si somos como estos jóvenes que describe el final de este relato, nos quejamos si comes y bebes, o nos quejamos si no comes y bebes, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser criticones, sino a ser personas mansas, humildes, que esperamos en ti y nos gloriamos en ti, Señor.
Y te agradezco, Señor, porque tú derramas gracia en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, porque tú diste el ejemplo haciéndote hombre, viviendo en medio de nosotros, viniendo a sanarnos, a predicarnos, a curar nuestras enfermedades. Y te agradezco también porque una vez que hubiste subido al cielo, enviaste tu Espíritu Santo para redarguirnos, para tocar nuestros corazones, para hablarnos. Gracias, Padre, por enviar al Hijo y al Espíritu Santo a darnos testimonio y a hacer la revelación de tu poder y de tu gracia. Por ello te alabo, te bendigo, Dios eterno. Amén. Muy bien. Hemos terminado. Mañana nos vemos. Espero que este haya sido un tiempo de bendición y que hayas podido disfrutarlo. Espero encarecidamente que estés respondiendo las preguntas de nuestra guía y que estés siendo fiel en escuchar estos tiempos. No por nosotros, sino por crecer en el Evangelio, crecer en la palabra. Nos vemos mañana. Dios te bendiga. Gloria dad al Señor nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Gloria dad al Señor nuestro Rey. Aleluya. Digno es el Señor, quien es santo, santo. Eres tu Dios poderoso. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gloria dad al Señor nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Gloria dad al Señor nuestro Rey. Aleluya. Gloria dad. Digno es el Señor.